Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Antes de abrir nuestras Biblias, quiero mostrarles este cuadro comparativo de los reinados, que ya lo hemos visto, por supuesto, en videos anteriores, los reinados de principalmente Joacim, Joaquín y Sedequías. Joacás, Joacim y Sedequías eran hijos de Josías. Josías era la esperanza de Israel, lamentablemente murió muy joven, trató de hacer muy buenas reformas, pero el tiempo no le dio. Fue una muerte accidentada, se metió en una batalla que no le correspondía y el faraón de Egipto, Necao II, lo mató en el valle de Megido. Entonces sus hijos le sucedieron en el trono, aunque sus hijos no fueron el mejor ejemplo y su nieto pues mucho menos. Joacás fue llevado a Egipto, Joacim fue llevado a Babilonia, Joaquín fue llevado también a Babilonia, duró nada más 3 meses en el reino, y Sedequías también fue llevado a Babilonia y allá le sacaron los ojos por traicionero al imperio de Nabucodonosor. Hubo 3 deportaciones, ustedes pueden ver ahí en pantalla, la del año 605 a.C. Esta fecha es importante porque en la batalla de Carquemis, Nabucodonosor venció a los egipcios y evidentemente también dominó a los asirios, tomando el control de Jerusalén y permitiendo que Joacim estuviese en el trono un tiempo más, pero después a la final se lo llevó a Babilonia. Y en el año 597 hubo una segunda deportación hacia Babilonia. La última fue en el 586, donde fue destruida todas las murallas de Jerusalén y el templo, y ya Jerusalén quedó en ruinas. Otro detalle importante es que en el año 605 Daniel, el profeta que ustedes también están viendo ahí en pantalla, fue llevado a Babilonia. En el año 597 fue llevado el otro profeta Ezequiel junto con el sacerdote Pasur, y en el año 586, que fue ya la destrucción, pues Jeremías le tocó que ver el dolor de una ciudad en ruinas porque desaprovechó las oportunidades que Dios les había dado. También les dije en videos anteriores que por lo general los capítulos del profeta Jeremías no están en orden cronológico, sino temático. Entonces el relato comienza diciendo: así dijo Jehová, le dijo a Jeremías, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. El mensaje no iba a ser como fue en otra oportunidad, en el templo o en la puerta del templo o en la calle o en el valle de Ginón. En esta oportunidad el mensaje iba a ser directamente frente al trono del rey. ¿Cómo sabemos cuál es el rey? Porque el mismo capítulo nos dirá cuál es el rey que está sentado en el trono. En el capítulo anterior hablamos de Sedequías, pero Sedequías fue el último. Entonces, aquí vamos a ver quién es el rey del cual se está hablando, si es Sedequías, si es Joaquín o si es Joacim. Versículo número 2. Y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado en el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entran por estas puertas. Escucha el mensaje del Señor. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Una exhortación al rey a que viviera honesta y piadosamente, que fuera un modelo para todo el pueblo de Israel. Ya habían sufrido, por supuesto, porque, Nabucodonosor ya había tomado el control de la ciudad de Jerusalén. Indiferentemente si es Joaquín, Joacim o Sedequías, ya Nabucodonosor había sitiado Jerusalén, tenía el control sobre ella porque Josías ya había muerto. Entonces el consejo de este rey de turno, que todavía no sabemos quién es, pero ya lo vamos a saber, el consejo que el Señor le da a través de su profeta es: haz justicia, vive con honestidad, no oprimas a las personas, no te beneficies del pueblo, sé un servidor del pueblo, representa a Dios mientras estás en el trono. Porque si efectivamente, dice el versículo 4, si efectivamente obedecieres estas palabras, los reyes que en lugar de David se sienten sobre el trono, había esperanza de que hubiese otros reyes.
Entonces entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Y si los reyes anteriores le hubiesen prestado atención a este mensaje y hubiesen vivido efectivamente obedeciendo, hubiesen sido reyes victoriosos y no tuvieran que ser dependencia de un imperio extranjero, ya sea Egipto, Asiria o Babilonia. Y el Señor también advierte, dice, versículo 5, mas si no oyereis estas palabras por mí mismo, dice el Señor a través de su profeta, por mí mismo, porque no hay nadie superior a Jehová, por mí mismo he jurado que esta casa será desierta. ¿Cuál casa? El trono, el palacio real. No habría más rey en Jerusalén, aunque Dios le había prometido a David que no faltaría rey que se sentase en el trono. A causa del pecado de los reyes que se sentían autosuficientes o creían que no importa lo que hiciesen, Dios los iba a proteger y a cuidar porque eran el pueblo escogido. Si el pacto no se efectuaba, si no había un compromiso real por parte del pueblo, por parte de Judá, de Israel, de los reyes, de los profetas y de los sacerdotes, entonces el reino caería. ¿Qué fue lo que sucedió? Fue lo que sucedió en la historia. Y todos estos reyes debían ser precursores del Mesías, que es el verdadero rey. Entonces la casa quedará desierta, versículo 6, porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá. Como Galaad eres tú para mí. Galaad queda en el lado oriental, del otro lado del río Jordán. La tierra donde se asentaron 2 tribus y media, entre las cuales estaba Rubén. Galaad era un lugar frondoso. Era un lugar de mucha vegetación, de muchos árboles. Y para Dios, Judá era como Galaad, frondosa, valiosa, importante. A la vista de Dios, todos somos importantes. Y Dios le había dado una responsabilidad a su pueblo, y a los reyes y a los profetas que no cumplieron. Pero para Dios eran un especial tesoro. Y como la cima del Líbano, o sea, imagínate, la cima del Líbano, un lugar espléndido. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Tú eres valioso para mí, pero tú has roto el pacto. Vas a tener que sufrir lamentablemente las consecuencias de haber roto el pacto, de no cumplir tu compromiso. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego, y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué? ¿Por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? ¿Por qué si este era el pueblo escogido? ¿Por qué si se jactaban diciendo de que Dios los había sacado de Egipto, de que los había alimentado en el desierto, que les había dado agua de la roca, que los hizo cruzar en seco por el Mar Rojo y por el río Jordán? Si derrumbaron sin ni siquiera utilizar un arma los muros de Jericó, porque Dios los protegía, ¿cómo es posible que ahora el Señor los haya vuelto prácticamente en ruinas, en despojos? La gente preguntará, ¿por qué hizo Jehová así con esta gran ciudad? Y la respuesta está en el versículo 9. Porque dejaron el pacto, dejaron el compromiso, dejaron la relación, dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron a dioses ajenos y sirvieron a esos dioses ajenos. Aquí termina una parte de este capítulo, con esta exhortación a los que están en el palacio, al rey y a todos sus cortesanos, a todos los príncipes, a todos los que están alrededor del trono. En el versículo número 10 hay otro consejo: no lloréis al muerto. ¿A qué muerto se está refiriendo? Posiblemente se está refiriendo a Josías, que murió de manera inesperada, que era un rey bondadoso, que era un rey reformador, que era un rey espiritual, que a pesar de su juventud había dispuesto en su corazón obedecer a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, como ser humano cometió errores y se fue a una batalla donde no tenía que ir, no consultó al Señor y el rey de Egipto lo mató.
no llores al muerto. Porque a pesar de que el muerto ya no puede hacer nada, porque la muerte es un estado de inconsciencia, ese hombre que murió, ese Josías, tenía una relación con Dios. Josías imperfecto, sí, pero un hombre temeroso de Dios. Y murió en la esperanza de la resurrección. No llores al muerto. Bienaventurados, dice el libro de Apocalipsis, los que mueren en el Señor, descansan de sus trabajos, sus obras con ellos siguen. Sus hijos, sus 3 hijos, Joacás, Joacín y Sedequías, debieron haber seguido el ejemplo de Josías. A pesar de ser un hombre que tuvo a sus hijos a temprana edad, les dejó una historia, les dejó un legado, les dejó un ejemplo a seguir. Pero ninguno de sus 3 hijos que se sentaron en el trono, Joacás, Joacín y Sedequías, hicieron por lo menos lo mínimo para obedecer al Señor. Entonces no llores al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente al que se va. ¿Y ese que se va quién es? Si el muerto es Josías, el que se va es uno de sus hijos, Joacás, que es el siguiente en la lista. Entonces Joacás fue llevado deportado a Egipto y el rey de Egipto colocó a Joacín. Cuando el rey de Egipto pierde el dominio, Joacín sigue siendo rey porque Nabucodonosor lo permitió. Entonces lloren por el que se va, tanto Joacás como posiblemente Joacín, así que pudiéramos decir que en este momento histórico el que está sentado en el trono es el rey Joacín. Estamos entre el año 605 al año 598. Lloren por el que se va es Joacás, porque no volverá jamás. De hecho, Joacás no volvió a Jerusalén, ni verá la tierra donde nació. Versículo número 11, porque así ha dicho Jehová acerca de Salum. ¿Y quién es Salum? El hijo de Josías. Pero los hijos de Josías se llaman Joacás, Joacín y Sedequías. Entonces este Salum tiene que ser Joacás. Así ha dicho Jehová acerca de Salum, Joacás, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de su padre Josías, que salió de este lugar. No volverá más aquí porque el rey de Egipto se lo llevó, sino que morirá en el lugar donde lo llevaron cautivo y no verá más esta tierra. Vamos ahora con el versículo número 13. Hay un lamento. Por cierto, si ustedes retroceden un poquito en sus Biblias, en el capítulo número 35, versículo 25, del segundo libro de Crónicas, vamos a buscarlo aquí rápidamente antes de entrar al verso 13. Vamos a segundo de Crónicas, capítulo número 35, verso 25. Vamos a encontrar un detalle que ya estudiamos. Si no has estudiado en este canal los capítulos de Crónicas, te invito a que lo estudies porque ya están grabados. Mira lo que dice allí. Estamos en segundo de Crónicas, me acabo de pasar a segundo de Crónicas capítulo 35 verso 25. Y Jeremías, el mismo profeta del libro de Jeremías, porque es el mismo contexto histórico. Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones que también están registrados en el libro de Lamentaciones, capítulo 4, sobre Josías hasta hoy. Las personas endechaban, estaban entristecidos por la muerte de Josías, al punto de que el mismo Jeremías escribió un mensaje de dolor y de tristeza, porque para ellos Josías era la esperanza dentro del trono de David para reformar a Jerusalén. Pero se murió y Dios le dijo, no lo lloren, tranquilo. Él, Josías, ha sellado ya su destino. Yo estoy seguro que Josías resucitará, pero lo lamentaron y Jeremías escribió cantos para mostrar su tristeza tras la muerte. Las tomaron por norma estas canciones para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos, es decir, el libro de Lamentaciones. Este es un pequeño detalle para no despreciar esta referencia que está en el segundo libro de Crónicas. Vamos de nuevo a Jeremías capítulo 22. Nos vamos a la lamentación del versículo 13 que dice, ay del que edifica su casa sin justicia, hablando de los reyes, hablando de Joacín, de Joaquín y de Sedequías. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sin igualdad, sin equilibrio, sin hacer una verdadera
justicia, sirviéndose de su prójimo de balde, es decir, beneficiándose y no dándole el salario de su trabajo a los que están a su alrededor. Es decir, explotar al trabajador es un pecado cruel. Y los reyes explotaban a sus trabajadores, los volvían esclavos. La historia dice que la crisis era tan grande, aparentemente, porque el rey no le faltaba comida, no le faltaba sus beneficios y el rey explotaba a los trabajadores en lugar de darle el salario para que ellos pudiesen satisfacer sus necesidades básicas, aparte del alimento, le pagaban con alimento y ustedes verán qué se ponen, ustedes verán qué usan, ustedes verán qué compran para su casa, porque no hay dinero para darles, les vamos a pagar con comida, sea más bien agradecido. Eso está mal, no había equidad, no había justicia. Los reyes, los gobernantes se valían del pueblo, los explotaban y la sociedad de hoy no es muy diferente. Versículo 14. Que dice edificaré, o sea, el rey que se está valiendo de sus trabajadores, que no da el salario justo, dice edificaré mi casa espaciosa, porque sí, yo voy a tener una casa espaciosa, porque yo soy el jefe, porque yo soy el rey, porque yo soy el dueño, ¿sí? Salas airosas, les abriré las ventanas, las cubriré de cedro, las pintaré de bermellón. ¿Sabes qué es bermellón? Es rojo, color bermejo. El rojo, el color rojo, era el color con el cual se identificaba el imperio de Egipto. Entonces Joacín se quiere congraciar con Egipto, se quiere parecer a Egipto, se identifica con Egipto y va a pintar las paredes de su casa, los postes de su casa de color rojo para congraciarse con el faraón. Y eso maltratando al pueblo. Pero el Señor le dice, versículo número 15, ¿reinarás porque te rodea el cedro? ¿Te sientes seguro con lo que tienes? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Hablando de Josías, tu padre sí hizo justicia, a él sí le fue bien, porque hizo justicia. ¿Pero tú crees que te va a ir bien siendo injusto? Él juzgó la causa del afligido, Josías juzgó la causa del afligido, porque estamos hablando de Joacín, el hijo de Josías, hermano de Joacás. Tu padre juzgó la causa del afligido, del menesteroso. Entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Mira, nuestra actitud demuestra si realmente hay una íntima comunión con Dios. Nuestra actitud, nuestra manera de relacionarnos. Si tú, mi querido hermano, tienes una responsabilidad, lo que tú hagas debe glorificar a Dios. En tu trabajo, en tus estudios, en tu casa, en tu vecindario, en tu iglesia, la manera como tú trates a los demás, entonces tú estás demostrando que conoces al Señor. Conoce al Señor y demuéstralo por tus obras. Mas tus ojos, está diciendo a Joacín, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para oprimir y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de, y aquí está la confirmación de lo que les estoy diciendo. El rey que está sentado en el trono es Joacín, el hijo de Josías, el padre de Joaquín. Por tanto, así he dicho Jehová acerca de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán. A tu padre lo lloraron, a tu padre le demostraron el dolor que sentían por su pérdida, aunque yo les digo no lo lloren porque él ya está descansando. Pero tú eres tan malo, Joacín, que a ti nadie te va a llorar. Nadie va a decir, hermano mío, hermana mía, hemos perdido al rey. Nadie lamentará tu pérdida. Ay, Señor, nadie lo dirá. Ay, su grandeza, nadie se va a entristecer cuando te quiten del trono y pongan a otro, porque eres malo. A veces en algunos países sucede lo mismo. Hay personas que desean que se vaya el gobernante rápido, pero es muy diferente, porque ahora nosotros elegimos a los gobernantes. En parte somos culpables de haberlos puesto en ese lugar. El versículo número 19, siguiendo hablando de Joacín, que ya nadie lo iba a llorar, el Señor le dice, mira, en sepultura de asno serás enterrado. Tu padre tiene sepultura de rey, pero tú tendrás sepultura de asno, de animal.
arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. A Joacim se lo llevaron a Babilonia y allá se murió. Sube, es una exhortación, sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz y grita hacia todas partes, porque tus enamorados son destruidos. Las personas a las cuales le pusiste tu confianza, a Egipto y a Siria, y por eso pintabas tus casas de bermellón para identificarte con los egipcios, ellos serán destruidos. Tus enamorados, en quien pusiste tu confianza, así des voces de gritos y que lamentes. No hay solución para la caída de Egipto, de Asiria y de Jerusalén. Versículo 21. Te he hablado en tus prosperidades, es decir, cuando estás bien. Mas tú dijiste, no oiré, porque estás bien, porque te sientes bien, te sientes próspero, no necesitas de Dios. A veces, hermanos, Dios permite la adversidad para que reaccionemos. En medio de las prosperidades se ciega la espiritualidad. Cuando todo nos sale bien, decimos no necesitamos de Dios. Por eso la teología de la prosperidad no es bíblica. Dios quiere lo mejor para ti, porque Dios quiere que sus hijos vivan bien. Pero si esa prosperidad material nos aleja de nuestra relación espiritual con el Padre Celestial, entonces el Señor nos las quitará para que aprendamos a depender de Él. Hoy es el día de poner nuestra confianza en el Señor y no en lo que tenemos. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oísteis mi voz. A tus pastores, es decir, a los que están encargados de tu reino, a los profetas, sacerdotes, príncipes, todos los que están a tu alrededor, los pastoreará el viento. O sea, la nada. Ya no tendrán comunión con el Señor, no quieren tener comunión con el Señor, no hay quien los pastoree. Tus enamorados irán al cautiverio, hablando de Egipto y Asiria. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros, pusiste tu confianza en lo que tenías. ¿Cómo gemirás cuando te viniesen dolores, dolor como mujer que está de parto? Versículo 24, ahora pareciera que dejara de hablarle a Joacim, como mostrando ya Joacim pasará y ahora voy a hablar con el rey que ha de venir, o el rey nuevo, el rey Joaquín, el hijo de Joacim. Pero aquí se lo llama Conías o Jeconías, dependiendo de la versión que la estés leyendo. Conías o Jeconías. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, que es Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Mira, fue tanta la maldad de Joacim y de Joaquín, que si realmente Joaquín hubiese sido un instrumento en las manos del Señor para hacer su voluntad, mira, el mal estaba sobrepasando las buenas obras de Joaquín. Joaquín no valoró la responsabilidad que recibió cuando se sentó al trono. De paso que era influenciado por su mamá, porque su papá también le dio un mal ejemplo. Te entregaré en mano de los que te busquen, los que buscan tu vida, y en manos de aquellos cuya vida temes, cuya vista temes. Sí, en mano, y aquí está la interpretación del versículo, de quiénes eran las personas más temidas. Entonces allí aparece el nombre del rey Nabucodonosor de Babilonia, en manos de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti, Joaquín o Conías, y a tu madre Neusta. Aquí no aparece Neusta, pero ya sabemos porque ya lo estudiamos en capítulos anteriores. Esa madre que te dio a luz también va a ir contigo al cautiverio. Mira, Joaquín duró 3 meses en el reino, de diciembre a marzo. Eso fue todo lo que duró. Desde el año 598 a.C. hasta el año 597, 3 meses. Un reino corto, pero malo. Fue llevado al cautiverio y allá se quedó. No volvió más nunca a Jerusalén y su mamá también estuvo allá. El versículo número 27, el 26 dice que allá iban a morir y el 27 dice, y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán a Jerusalén. Versículo 28. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? Es una pregunta.
¿Dios despreció a Conías, a Joaquín? No, Dios no lo despreció. Él se alejó por completo de Dios. No quería nada con el Señor. ¿Es un trasto que nadie estima? Joaquín era valioso también, como lo era Joacás, Joaquín, Sedequías, todos eran valiosos a los ojos del Señor. Pero Dios no puede obligar a nadie. Tú, hermano, eres valioso. Y tú tienes oportunidades todavía, no las desperdicies. Tú no eres un vaso despreciado, no eres una vasija sin valor. Eres como el oro refinado en fuego. Pero no permitas que la escoria predomine en tu vida. Porque, ¿por qué fueron arrojados él y su generación y echados a la tierra que no habían conocido? Y yo creo que esa respuesta ya la sabemos. Porque dejaron la ley de Dios, porque invalidaron el pacto, porque adoraron otros dioses y porque oprimieron al pueblo. Porque fueron autosuficientes y pusieron su confianza en los imperios que estaban a su alrededor. El versículo 29 dice: tierra, 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 un triple mensaje. Como Apocalipsis 14, como el mensaje de los 3 ángeles. O sea, todos los habitantes del mundo, préstenle atención a lo que ha sucedido en Jerusalén. Escuchen la palabra del Señor. Este mensaje no era para los judíos. Este mensaje es para todo el mundo y para nosotros que vivimos en el tiempo del fin. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a ese hombre privado de descendencia. ¿Quién? Joaquín. Aunque Joaquín tuvo un hijo, por lo menos tuvo un hijo, que se sabe, tuvo un hijo, su hijo no lo iba a suceder en el trono. El siguiente sucesor en el trono sería Sedequías, el último rey de Judá, que ni siquiera era su hijo, era su tío, hermano de su padre, hijo de Josías. Entonces, escriban lo que va a suceder a este hombre privado de descendencia, un castigo. No tener descendencia, y en este caso los reyes, no sentar a su heredero en el trono, era un símbolo de humillación. Hombre a quien nada prosperó sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Jerusalén. Hermanos, las responsabilidades que Dios nos da son privilegios que si nosotros no nos mantenemos en relación de pacto, Dios nos quitará y pondrá a otros a que cumplan lo que el Señor quiso que tú y yo cumpliésemos. Tú y yo tenemos una obra grande que cumplir. El apóstol Pedro dice que tú y yo somos real sacerdocio, reyes sacerdotes, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. No seamos como Joaquín ni Joacim, irresponsables, que desperdiciaron la oportunidad que el Señor le dio. Seamos como Josías, fieles, íntegros, y cuando nos toque descansar por algún motivo, porque aún los fieles descansan, aún los fieles mueren, con la diferencia de que descansan con la bendita esperanza de la resurrección. Y eso, hermanos, debe fortalecer nuestra fe. Eso debe mantenernos en este camino confiando en las promesas del Padre Celestial. Reflexiona en estos versículos y quiero invitarte a que me acompañes al próximo capítulo, que es la continuación de este mensaje. Así que no olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir este mensaje con otras personas. Que el Señor pueda guiar tus pasos a lo largo de todo este día.